Manuel Ángel Vázquez Medel es catedrático de Literatura y Comunicación en la Universidad de Sevilla y escritor. Es director del Grupo de Investigación en Teoría y Tecnología de la Comunicación y presidente de la Comisión Académica del Máster en Escritura Creativa de la Universidad de Sevilla. Por su trayectoria intelectual y docente ha sido reconocido, entre otros muchos galardones, con el Premio Ángel Serradilla, otorgado en 2018 por la Asociación de Prensa de Huelva, por su compromiso intelectual, ético y social en la defensa de la ética, el periodismo y la libertad de expresión. Y recientemente, en septiembre, si no me equivoco, fue homenajeado por la red de cátedras de Radiotelevisión Española, que le dedicó un homenaje en la Universidad de Salamanca. Es autor de numerosos artículos, monografías y ediciones de la obra de Francisco Ayala, con quien además tenía una relación muy estrecha. La más reciente es la edición de Glorioso Triunfo del Príncipe Arjuna, publicada en el año 2020 por Entorno Gráfico Ediciones. Y aunque esta tarde nos va a hablar de Ayala, no puedo terminar la presentación sin destacar que el profesor Manuel Ángel Vázquez Medel es especialista en la poesía hispánica del siglo XX. Sus estudios abordan la obra poética de Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Luis Cernuda, Rafael Alberti o Federico García Lorca. Y también ha caracterizado su trayectoria investigadora por incorporar el análisis de otras disciplinas al estudio de la literatura, como el cine, el periodismo, las tecnologías de la información y la comunicación o la filosofía. Manuel Ángel, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros y cuando tú quieras. Muy bien, muchas gracias. Espero que se me escuche bien. Soy yo el que quiero agradecer de todo corazón a esta magnífica Fundación Francisco Ayala, comenzando por su presidenta de honor, por Caroline Rismond, y siguiendo por su magnífico director, Manuel Gómez Roz, y quienes trabajáis en ella. Para mí, personas realmente lo digo de todo corazón, ejemplares. Carolina, Raúl, tenemos una gran suerte de que en Granada, con mínimos recursos, pero óptimamente utilizados, se mantenga muy bien encendida esa llama del pensamiento ayaliano que en estos días es más necesaria que nunca. Me van a permitir que, si lo tengo a mano, recuerde que una de las reflexiones que Ayala hacía, fíjense si es oportuna para días como el de hoy, era: nada debe turbar la ecuanimidad del ánimo. Hasta nuestra pasión, hasta nuestros arrebatos deben ser medidos y ponderados. Un Ayala defensor de la mesura, de la ponderación, del equilibrio. Un Ayala también valiente y comprometido con su tiempo, que en conversación privada, en esas 2 décadas en las que tuve la infinita suerte de disfrutar de su amistad, y hablando un día de su papel en la legación de Praga para intentar parar la guerra civil española con dignidad para la democracia y la legalidad vigente, Ayala me confesó, sabéis que lo he repetido algunas veces oralmente y algún día lo tendré que poner por escrito, que el problema de ciertas dinámicas sociales es que todo el mundo termina cometiendo errores y horrores. Ayala era consciente de eso, pero añadía, desde esa conciencia, a veces la vida no nos permite elegir entre lo bueno y lo mejor, y ni siquiera entre lo bueno y lo malo. Pero cuando hay que elegir entre lo malo y lo peor, hay que elegir lo malo, no lo peor. Y Ayala tenía muy claro que lo peor era el golpe militar, era la dictadura, era el franquismo, era la conculcación de libertades. Y él fue valiente y eligió irse al exilio y pagar por ello el precio que él pagó, también de manera ejemplar. He querido iniciar con esta reflexión
porque entiendo que mi papel aquí, en esta pantalla que veo salpicada con gran alegría de rostros muy jóvenes, de personas que van a afrontar y están afrontando la investigación sobre Ayala, mi papel va a consistir fundamentalmente, así lo he intuido y lo he entendido, en establecer un cierto hilo conductor, poner en valor, para mí es un verdadero honor compartir hoy también con Sandra y con Niklas esta segunda jornada. Quiero felicitar a ambos. Me parece que el trabajo que están haciendo es realmente ejemplar. Yo que he estado tantas veces en tribunales de tesis doctorales, veía que en cualquier caso Niklas todavía no la ha defendido, pero esta podría ser una magnífica defensa de tesis doctoral, poniendo en valor y subrayando aquello que hace falta. Sandra sí la ha defendido ya en una universidad para mí muy querida, como la de Murcia, donde he tenido buenos amigos como el catedrático de Teoría de la Literatura, José María Pozuelo y Bancos, y otros queridos compañeros también en Murcia. Por tanto, lo primero que quiero decir es que es un verdadero placer que estemos aquí reunidos. Quiero subrayar muy especialmente una presencia, la de Amalia Rodríguez Monroy, porque Amalia, una gran intelectual que ha hecho aportaciones y sigue haciendo aportaciones extraordinarias, nos trae también el recuerdo de Iris Zabala, esa mujer ejemplar, Iris Zabala, ese gran referente del hispanismo, Premio María Zambrano. Yo tuve el honor de estar en ese tribunal y que publicó, como todos sabemos, ese número magnífico en una revista emblemática como La Torre, en la que tanto tuvo que ver también Francisco Ayala durante su etapa en Puerto Rico, ¿no? Y quería unir aquí el recuerdo para mantener viva, junto a Francisco Ayala, a Iris Zabala, que ya desde muy joven se fascinó con la capacidad comunicativa y reflexiva de Ayala, que no lo olvidemos todavía a las alturas de Puerto Rico, aunque empezaba ya también a dedicarse a temas literarios, pero había venido, lo sabemos, en Argentina, incluso en el año de estancia en Brasil, trabajando fundamentalmente como sociólogo, algo, un papel que me parece que hay que reconocerle. Y ahora voy directamente a eso y luego finalmente haré algún pequeño comentario sobre las aportaciones de Sandra y de Niklas, alguna reflexión para invitaros y como les comenté a Carolina y a Manuel, igual me tengo que ir un poquito antes para defender el papel que va a tener Ayala en las conmemoraciones del Ateneo de Sevilla de la generación del 27. Estamos en el horizonte del 27. Yo quiero replantear el canon del 27. La del 27 no puede ser solo una generación de poetas y menos de poetas masculinos. Hay que integrar al canon todas las grandes poetas del 27. La del 27 es también una generación de narradores como Ayala, desde luego, es el gran referente narrativo, aunque sea un poco más joven que sus compañeros de la generación canónica, y también Benjamín Jarnés, Rosa Chacel, o la gran pensadora, para mí no solo de la generación del 27, sino de todo el pensamiento español del siglo XX, que es María Zambrano. Yo personalmente, recientemente, precisamente lo expresaba en un artículo en el que una vez más conté con esa ayuda siempre inestimable, generosísima, de la Fundación Ayala, de Manuel, de Carolina, de Raúl, en ese ensayo sobre María Zambrano y Francisco Ayala como un embrión de algo que debería ser en su día una tesis doctoral, porque a pesar de las divergencias indudables que hay entre una y otra, realmente cuando se ponen en el mismo campo cultural, esa noción tan rica del sociólogo Pierre Bourdieu, se ven muchas más cosas interesantes. Yo os quería indicar que hoy lo pensaba, pero la intervención de Sandra y de Niklas me confirman en ello. Estamos ya en la generación de investigadores ayalianos 3.0, generación 3.0 de investigadores ayalianos. Que como decía Aristóteles, si lo semejante llama a lo semejante, quienes nos acercamos a la obra de Ayala debemos mantener un imperativo por la ética, por la política en el más noble de los sentidos, y desde luego ese amor profundo por la condición humana en esa universalidad, en ese universalismo que Niklas
también ha subrayado. Pues bien, yo creo que Ayala, que empezó a ser conocido y reconocido poco a poco, apenas con unas breves líneas en los manuales de literatura, en eso que llamábamos literatura del exilio y cuya desvinculación fue un segundo castigo a nuestros exiliados. Agradezco a Sandra y especialmente a Niklas su interés por la literatura del exilio, en la que yo también estoy ahora especialmente comprometido junto a José Luis Mora, que es un vínculo también entre Niklas y yo y Carolina, que ha estado brillantemente también en estos encuentros ejemplares de la Universidad de Málaga sobre una literatura del exilio en la que no solo no está dicho todo, sino en la que queda casi todo por decir. Y eso es a lo que yo os quería invitar y incitar. Afortunadamente, hoy no nos encontramos con un panorama crítico sobre Ayala como el que yo me encontré. Era riquísimo, y eso hay que decirlo, y que grandes investigadores e investigadoras como Andrés Amorós, Rosario Iriar, José Carlos Mainer, el propio Emilio Orozco en Granada, en su aproximación al Jardín de los Delicias, siempre hay que recordarla, o incluso otros investigadores ya para aquella generación, algo más jóvenes, como el propio Juan Paredes o el propio Antonio Sánchez Trigueros, que formarían ya parte, a mi juicio, en ese tránsito de la primera generación a la segunda generación de investigadores ayalianos, pues Ayala ha tenido siempre la suerte, yo se lo decía, de no tener muchos críticos, pero que los que han tenido han sido excepcionales. Realmente, incluso aquellos que discrepaban con él. Recordemos la famosa carta a Rodríguez Alcalá, en la que se defendía Ayala de no ser de estirpe quevedesca, sino de ser de estirpe cervantina, ¿no? Pero hasta en esos casos, Ayala me reconocía como persona ecuánime que era, que incluso aquellas aproximaciones críticas con las que él mismo como autor no estaba del todo de acuerdo, él las recibía siempre con una gran gratitud. Y hay que recordar, además, aquel ensayo que se publicó sobre su narrativa de vanguardia, diciendo que Erika en el invierno era una especie de premonición o anticipo de la frialdad de ese invierno terrible en el que Europa iba a entrar años después a la estancia de Ayala en Berlín con la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que Ayala él lo comenta, él por escrito, que cuando recibe esa crítica a su obra, él dice, de ninguna manera, yo no era consciente de esto, cómo voy a ver ahí una premonición, y que sin embargo, cuando llega a casa, se lo toma en serio, vuelve a leer Erika en el invierno, que no había leído desde hacía muchos años, y dice, mi crítico tiene razón. A veces los escritores decimos más de lo que queremos decir. Eso era lo que Mikhail Bakhtin llamaba precisamente el dialogismo. Aquellos autores no monológicos, sino polifónicos, que dejaban pasar a través de su voz muchas voces. Ahí está la gran investigación de Estelle Irizarry sobre las voces, sobre las citas, sobre las presencias, lo que ahora llamaríamos intertextualidad, transdiscursividad, en la obra de Ayala, que no es solo verbal, sino que también es pictórica, es cinematográfica, etcétera, es musical, dentro de esa dimensión absolutamente plural de Francisco Ayala. Pues bien, yo tuve el honor en su momento, a finales de los 90, y codo a codo con los compañeros y admirados investigadores de la Universidad de Granada, de impulsar lo que yo creo que sería un segundo momento de la investigación ayaliana. Es el momento en el que Sánchez Triguero, fundamentalmente, en cabeza del equipo de Granada, pero también con Chicharro, con muchos jóvenes investigadores, va a estar codo a codo con la Universidad de Sevilla, donde creamos el Seminario Internacional Francisco Ayala de Ciencias Sociales y Humanidades, y en mi caso igual, cuento con el apoyo entusiasta de compañeras y compañeros, especialmente Elena Barroso, pero también otros. ¿Qué diferencia este segundo momento? ¿Qué añade al primer momento de la crítica ayaliana? ¿Cuáles pueden ser algunos hitos de referencia? Pues bien, es el momento en el que comenzamos a ver a Ayala no solo como un gran escritor, que ya lo habían reconocido en la crítica anterior, sino en toda su plenitud. Y digo en toda su plenitud porque ya el número que coordina Caroline Rismond
para Editorial Anthropos, recoge textos no solo del Ayala escritor, sino del Ayala sociólogo, del Ayala periodista político y cultural. Es un momento en el que empezamos a decir, ojo, Francisco Ayala no es solo uno de los mejores narradores de la literatura en lengua española del siglo XX, sino que es un gran jurista, que es un gran anticipador de las ciencias sociales en España. Y a mí me gusta recordar que yo tuve el honor de acompañarle cuando Santos Juliá, actuando como padrino de investidura, se le inviste como doctor honoris causa en ciencias sociales por la Universidad a Distancia. Igual que la Universidad de Sevilla le inviste doctor honoris causa no en filología, sino en comunicación. Doctor honoris causa en comunicación, Francisco Ayala, como lo sería de inmediato Humberto Eco, para recordar que en la obra de Ayala, la escritura en los medios de comunicación no es un accidente, que Ayala tiene la vocación no solo de investigar, de reflexionar, de ejercer esa función intelectual, sino de llegar al mayor número de personas posible. Y eso lo hace escribiendo desde muy joven en los periódicos. Y eso lo hace haciendo magníficas entrevistas que tenemos que rescatar, que hay alguna que no está bien ubicada, y lo hace posteriormente dando la importancia al periodismo que le da. Cuando al entrar en la academia en el año 83, elige como tema Retóricas del periodismo, y que luego publicaría en Austral con el título Retóricas del periodismo y otras retóricas. Francisco Ayala, lo sabemos, ahora que Sandra ha hecho una aportación tan rica a un aspecto de la creatividad de Ayala, yo se lo decía, usted como verdaderamente escritor de estirpe cervantina, trabaja no solo la inguentio, la dimensión temática, los contenidos, sino la dispositio. Para usted es muy importante cómo dentro de cada pieza y en la combinatoria de las piezas entre sí, la dispositio, el lugar que ocupa cada una de ellas, y a veces jugó a cambiarlas, lo explico yo un poco en el prólogo de Glorioso Triunfo del Príncipe Arjuna, sabe que la dispositio forma parte del papel significativo y comunicativo. Por supuesto, la elocutio. En Ayala es uno de los mejores estilistas, dominadores de la lengua española con tal precisión que además era una precisión que podíamos seguir no solo cuando le leíamos, sino cuando le oíamos. Tenía el don de la palabra, de utilizar con tanta riqueza y con tanta oportunidad nuestro idioma. Yo diría que también a él le preocupaba la memoria y la pronunciatio o el actio en la pentapartita ratio dicendi, en las 5 operaciones de escritura del discurso. Por tanto, me alegra mucho que una investigación tan extraordinaria como la de Sandra ponga en valor precisamente el cuidado delicado con el que Ayala hacía esa combinatoria, ese caleidoscopio, o como dirá en el epílogo de Chicago, del Jardín de las Delicias, esos trozos de cristal roto en que él recompone y en los cuales se reconoce y reconoce su rostro, ¿no? Una relación verdaderamente singular entre la totalidad y el fragmento que anticipa mucho la dimensión de lo posmoderno, del tiempo que nos corresponde a nosotros vivir. Quizás no haya otro escritor, lo digo con toda sinceridad, en la literatura española que sea el hilo conductor entre la gran narrativa decimonónica, porque afortunadamente Francisco Ayala fue lector de nuestros grandes narradores y narradoras del siglo XIX, y de hecho en esa línea se inicia, pero ya con otra sensibilidad en sus primeros libros, siendo muy joven, con esa historia de un amanecer y la tragicomedia de un hombre sin espíritu. Ahí Ayala conecta el siglo XX con el siglo XIX para indicar que tradición e innovación tienen que estar unidas. Pero de inmediato la experiencia de Berlín le lleva a la experiencia de las vanguardias. Ha sido muy oportuna la mención al boxeador y un ángel y cazador en el alba, que he de recordar, junto con Indagación del cinema, constituyen un poco la trilogía de vanguardia Ayala. Porque no olvidemos que Ayala no solo siempre estuvo interesado por la prensa y por los medios de comunicación, sino también por el cine, que es el primer escritor que escribe un libro, un librito, por cierto, muy hermoso,
en su edición, del que se hizo una edición facsímil, sobre cine. Por tanto, en Ayala esos aspectos de la vida no están separados, se influyen constantemente. Yo le decía, hubo un proyecto fallido que igual tendríamos que retomar, el llamado Proyecto Audiovisual Ayala, que se llegó a firmar con la productora Ítaca, que tenía como grandes incitaciones llevar al cine Muertes de Perro y llevar al cine El fondo del vaso, que quería hacer una serie de capítulos para televisión con Usurpadores y La cabeza del cordero, quizás bajo el título general de Usurpadores, para tener entre una y otra esos 13 capítulos que antes constituían, ahora ya con las series la cosa funciona distinta, pero hubo un proyecto audiovisual Ayala en el que Ayala estaba muy interesado y en el que incluso he de decir que tengo algún borrador de adaptación de guión hecho por Ayala y por mí en su momento para intentar poner eso en marcha. Algún día lo daré a conocer. Por tanto, esa segunda generación se interesa ya por todas esas relaciones. De hecho, los libros que ejemplarmente sacó Alfar en su día, pues se llamaban Francisco Ayala y las vanguardias, El universo plural de Francisco Ayala, para indicar esa dimensión plural, o abordar monográficamente temas que reclamaban la atención en sí mismos y por sí mismos, como Francisco Ayala y América, por ejemplo, con toda la experiencia de ese exilio, en el que poníamos en valor, incluso a pesar de su brevedad, ese año de presencia en Brasil, un año muy especial, porque es el 45, es el año del final de la Segunda Guerra Mundial, y que en la actualidad, afortunadamente, siguen investigando grandes intelectuales brasileños, ¿no? Pero lo que me parece más importante es que en la reflexión de Sandra y en la reflexión de Niklas vemos ya también otras dimensiones, vemos ya también otras preocupaciones. Tenemos que rescatar todavía muchas cosas de Ayala. Fíjense, en estos días he coincidido en un tribunal de cátedra con Javier Blasco, ese gran catedrático de Valladolid, también gran cervantino, y nos hemos propuesto entre ambos, ya os lo comentaremos y os pediremos ayuda, que identifiquemos de una vez por todas los editoriales de Francisco Ayala en el diario El Sol de José Ortega y Gasset. Lo podemos hacer perfectamente con la estilometría. Blasco tiene una gran capacidad y tenemos los programas adecuados para hacerlo. He de recordar también que una alumna nuestra ha sido el último premio de Humanidades Digitales, Laura, con una magnífica investigación que ha permitido reconocer que los versos de Fernando de Herrera de 1619 sí eran de Fernando de Herrera, y por tanto acabar con la controversia herreriana. Para eso está el Big Data, para eso está la tecnología, no para lo que destructivamente se está utilizando, no para las sustituciones que tenemos que hacer. Y ahí también seguro que Francisco Ayala, que no caería en esos extremos que digo ahora en expresión de Humberto Eco, no sería ni apocalíptico ni integrado. Ese Ayala que decía cuando le fotografiaban en el álbum de fotos que hizo Círculo de Lectores, preparado por Rosa Navarro, y se le veía delante de una máquina de escribir, se le veía delante de un ordenador y decía, ningún escritor debe escribir con algo que no sea lo más avanzado en su momento como instrumento de escritura. Y algunos que tuvimos la suerte de estar con Ayala, yo en mi caso hasta la semana anterior a su fallecimiento, podemos recordar también por la inquietud de Caroline Rismo esa enorme pantalla de televisión que le ampliaba los textos a Francisco Ayala para que ya en su limitada capacidad visual pudiera seguir él mismo, sin depender de nadie. Ayala era muy autónomo, no individualista para nada, pero sí era una persona con un sentido de la autonomía muy fuerte. Quizás tenemos que releer el sentido del liberalismo ayaliano, que nada tiene que ver con este ultraliberalismo neocapitalista que él ya intuyó y del que le decía que le daba vergüenza ahora utilizar una palabra tan hermosa como liberalismo por los usos y abusos y deformaciones que se estaban haciendo. Por tanto, y termino,
Nos queda mucho por hacer sobre Ayala. Yo, este próximo lunes, Carolina y Manuel, procuraré pasar por la Fundación Ayala, si no, lo haré el martes, porque voy a dar mi curso de crítica cultural a Granada y os llevaré material audiovisual desconocido de Ayala, incluso alguna bobina de celuloide que tenemos que rescatar. Tenemos que rescatar y poner en valor a ese Francisco Ayala, magnífico comunicador, magnífico conversador, y hay un material importantísimo que recuperar. Por tanto, tanto en su obra literaria como en su obra sociológica, como en su obra de comunicación periodística en ese ámbito del periodismo cultural y político de Ayala, tenemos muchas cosas por hacer. Aquí, en la Universidad de Sevilla, se está ya ultimando una tesis doctoral codirigida por un destacado profesor de alemán, y yo pasaré el testigo a mi compañera María Jesús Orozco sobre las traducciones de Ayala del alemán al español. Son un aspecto muy especial. Haber traducido a Thomas Mann o a Rilke no es poca cosa, y Ayala siempre demostró que aun como traductor, y aunque tuviera que traducir para ganarse el pan, lo hacía con un punto honor, con un rigor, con una fidelidad que hizo decir en el curso que yo le dediqué de doctorado sobre Ayala y la traducción a la catedrática de literatura italiana Mercedes Arriaga, que la traducción de Francisco Ayala de la romana de Alberto Moravia era mejor en su textura, en su calidad verbal, que la del propio autor italiano. Por tanto, con ello quiero incitarles pues a todos ustedes, ¿no? Todos los que están conectados, Carmen, Ana, Guillermo, Miguel, todos los que están conectados, Joel, a que entren ustedes en esa nueva etapa, en esa etapa en la que releemos a Francisco Ayala. Ustedes van a descubrir perfiles y dimensiones que a nosotros se nos escapan, cada cual las lee desde su emplazamiento. Pero con una cosa sí quiero terminar. Ayala es ahora más necesario que nunca. En esta época de ruido, de crisis, de involuciones, el pensamiento libre, el pensamiento responsable, el pensamiento orientado hacia la verdad, hacia la bondad y hacia la belleza de Francisco Ayala sigue siendo más vigente y más necesario que nunca. Y por ello agradezco yo que se me dé la ocasión de testimoniarlo aquí, de pasaros el testigo, de deciros vosotros sois ya el presente y el futuro de la investigación ayaliana. Yo me siento profundamente orgulloso por eso, porque vosotros vais a poder decir muchas más cosas de las que yo mismo he podido decir, y por tanto ya me puedo retirar, yo que estoy ya en mis últimos años de vida académica, con la ilusión de que aquellas causas por las que yo he trabajado siguen muy vivas, siguen con la antorcha encendida, con una fundación Francisco Ayala verdaderamente ejemplar y con unas investigadoras e investigadores que seguro que vais a seguir adelante, trasladar el entusiasmo, promover nuevos TFGs, nuevos TFMs, nuevas tesis doctorales sobre Francisco Ayala, que nos queda muchísimo por entenderle, por decir y por transmitirle hacia el futuro. Muchas gracias.